Buenos días, hermanos. En todos los países del mundo entero se está mirando, se está observando las situaciones que están ocurriendo. Hay inestabilidad, hay inseguridad y todos dependen de algo para sentirse seguros. Estaba mirando un programa de la vida de un hombre en el país de Nepal, de la manera como ellos en sus negocios pues se hacen ricos, ¿no? Pero ellos tienen que depender de una seguridad extrema para que se mantengan con vida. Esta persona era dueña de muchos negocios en una ciudad y para que él se mantuviera con vida tenía que traer 13 personas al lado de él y todas ellas armadas. Esa es la seguridad que el ser humano busca para mantener su propia vida humanamente. Pero nosotros como creyentes tenemos un privilegio muy grande, que no tenemos que buscar a ningún otro ser humano para que nos pueda proveer de seguridad. Tenemos a un sumo sacerdote que está allá en el cielo y que Él está intercediendo a cada momento por todos y cada uno de nosotros. Y este sumo sacerdote tiene un lenguaje muy especial para nosotros. A cada momento Él nos va a estar hablando muchas veces en una forma amorosa, que nos va a estar exponiendo sus apelos que provienen de su propio corazón, porque Él nos ama y Él quiere que nosotros vivamos de una manera agradable en este mundo. Pero en otras ocasiones el lenguaje que Él va a usar se torna un poco más serio. Y en esas ocasiones, cuando el lenguaje de nuestro sumo sacerdote se torna un poco más serio, es cuando nosotros tendemos a que no querer escuchar lo que Él nos dice. Porque cuando Él se torna un poco más serio, Él entonces va a hablarnos de las cosas que nosotros estamos necesitando momentáneamente para erradicar algún tipo de tendencia al mal o pecado. Entonces, mi deseo, mi oración es de que el día de hoy, continuando con la segunda parte de la obra que está haciendo nuestro Señor Jesucristo allá en el cielo, pueda tocar nuestros corazones, para que de esa manera nosotros tengamos confianza en nuestro Dios y no necesitemos de confiar en ningún otro ser humano más que en nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Porque Él es el único que nos puede dar la salvación. Vamos entonces a abrir la santa palabra de Dios. Y noten este versículo que escribí en inglés, Hebreos 12:16. Tiene un poco de similitud con el español, pero usa algunas cuantas palabras que están de más y que nos hacen entender un poco más la palabra de Dios. Y dice el versículo en inglés, for as we all know, he did not take hold of. Y noten que hold of lo puse entre asteriscos. Y eso quiere decir, entre paréntesis, take the form of. So he did not take hold of angels to give them a helping and delivering hand. But he did take hold of descendants of Abraham to reach them a helping and delivering hand. So, ¿qué nos está diciendo el versículo que está encima? Que Cristo no tomó, o no más bien no obtuvo la forma de los ángeles, porque ellos necesitaran una mano ayudadora, sino que tomó la de ¿quién? La de los seres humanos, quien sin la ayuda de nuestro Señor Jesucristo estaban condenados a la perdición.
Si Cristo no hubiera tomado esta decisión, todos los seres humanos debíamos ser destruidos. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y como todos hemos pecado, entonces todos estábamos destituidos de la gracia de Dios y condenados a muerte. Entonces, esto explica un poquito más en el idioma inglés de lo que dice en el español. En español solamente dice, porque ciertamente no tomó para sí la naturaleza de los ángeles, sino que tomó la forma de la simiente de Abraham. Ahora, ¿por qué hizo eso nuestro Señor Jesucristo? Vuelvo a repetir, sin la ayuda de Cristo nosotros estamos condenados a muerte. Pero miren qué dice el versículo 17. Por cuanto le era preciso ser ante todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar el pecado del pueblo. Es decir, Dios, Cristo Jesús, tuvo que encarnarse como los seres humanos para poder darnos una mano, para ayudarnos a salir de la situación en la cual el ser humano se metió voluntariamente y de esa manera no perecer eternamente. Ahora, en otras palabras, también este versículo nos dice que Él es misericordioso. En otras palabras, Él nos entiende. Cuando Él vino a encarnarse, Él pasó por muchas diferentes situaciones, las cuales hizo que Él entendiera al ser humano. Pero tenemos que tener mucho cuidado también de la manera como nosotros pensamos o cómo queremos interpretar este versículo. ¿Ok? Porque también en otra parte de la palabra de Dios o del Espíritu de Profecía nos dice que Cristo no es ministro de pecado. Entonces, Él nos entiende muy bien y sabe que somos muy débiles, que necesitamos una ayuda, que sin la ayuda que Él nos puede proveer, cada uno de nosotros vamos a perecer. Pero como Él quiere ayudarnos, por eso Él se encarnó, vivió una vida sin pecado delante del Padre y ahora Él está en un lugar muy especial, queriendo ayudar a todos y cada uno de nosotros. ¿Ok? Sigamos entonces. Ahora, cuando dice aquí que Él quería ayudar a sus hermanos, ¿quiénes son esos hermanos a los cuales Cristo Jesús quiere brindar esa mano ayudadora? En Isaías 41, 8 y 9 nos dice, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, simiente de Abraham, mi amigo. Entonces, el primer versículo nos dice que los hermanos de Cristo son aquellos que Él escogió. Y ellos son de la simiente ¿de quién? De Abraham. Y continúa diciendo el versículo 9, porque te tomé de los confines de la tierra y de entre sus hombres principales te llamé y te dije, mi siervo eres tú, yo te escogí y no te deseché. Entonces, ¿a quién había escogido Cristo Jesús para darle esa mano ayudadora? A la descendencia de Abraham. En otras palabras, ¿al pueblo de qué? De Israel. Ahora, pero ¿será porque vemos aquí en esta parte que solamente a la descendencia de Abraham escogió y dice que no los desechó? ¿Será que solamente a ellos quiere ayudar nuestro Señor Jesucristo? No, la palabra de Dios dice que ahora en este tiempo no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, que todos somos uno ¿en quién? En Cristo Jesús. Pero vamos a ver si nada más es para los judíos, porque la palabra habla claramente. Y miren qué dice ahora en Gálatas capítulo 3, versículo del 27 al 29. Y esto va dirigido a nosotros. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo
Jesús. Decimos amén en esta promesa que nosotros escuchamos. Gloria sea a Dios de que ahora nosotros tenemos la oportunidad de participar en las promesas que se le dio al pueblo de Israel, porque ahora todos somos uno en Cristo Jesús. Y el versículo 29 nos dice, y si vosotros sois de Cristo, ahora viene la condición. Y si vosotros sois de Cristo, entonces simiente de Abraham sois y herederos conforme a la promesa. Entonces, ¿cuál es la condición que Dios pone a todos y cada uno de los seres humanos en la tierra hoy? De que nosotros podamos pertenecer a Cristo. ¿Y cómo nosotros llegamos a pertenecer a Cristo? Cuando nosotros reconocemos que Cristo Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces es en ese momento cuando nosotros venimos a ser parte de la simiente de Abraham y por lo tanto herederos o coherederos con Cristo. ¿Ok? Entonces es muy importante que nosotros entendamos que no solamente la promesa es para aquellos que escogió en aquel tiempo, que eran el pueblo de Israel, sino también para nosotros hoy en este tiempo, que si queremos ser parte de Cristo Jesús, entonces somos hermanos de Cristo Jesús. Y por lo tanto vamos a recibir la ayuda que Él quiere dar a todos y cada uno de nosotros. Mientras Él está sirviendo como sumo sacerdote allá en el cielo. Ahora, vamos a ver cuál sería la ayuda que Él quiere darnos. En Hebreos capítulo 10, versículos 16 y 17. Él dice, este es el pacto que haré con ellos. ¿Qué quiere hacer con todos y cada uno de nosotros? Que queremos ser de Cristo. Quiere hacer un pacto con nosotros. Ahora, ese pacto conlleva un acuerdo. Un acuerdo que va a ser entre nosotros y Él. ¿Ok? Ese acuerdo tiene que estar de mutuo consentimiento. No es que Cristo quiera obligar a cada uno de nosotros a hacer lo que Él pide que nosotros hagamos, sino que nosotros nos ponemos de acuerdo y decimos, sí, yo quiero hacer lo que tú me pidas. Pero este es el pacto que Él quiere hacer. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entonces, ¿qué quiere hacer Dios en esos días en la vida de cada uno de nosotros? Él quiere poner sus leyes en nuestro corazón o en nuestra mente. Hermanos, nosotros no podemos vivir sin que conozcamos las leyes de Dios y decir que nosotros somos de la descendencia de Abraham. Tenemos que entender la ley de Dios, porque si no entendemos la ley de Dios, nosotros no podemos actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Correcto? Entonces, por eso Él quiere poner sus leyes en nuestra mente, para que nosotros estemos ahí pensando en cómo es que podemos agradarle a Dios cuando estamos viviendo en esta tierra. Ahora, ¿qué más añade nuestro Señor Jesús? Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Es decir, hemos llegado a tener ese acuerdo con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos venido a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Le pedimos perdón arrepentidamente por todo lo malo que nos hemos hecho delante de Él. Y ahora Él dice que en el pacto que hace con nosotros, Él pone su ley en nosotros, nos perdona nuestros pecados y transgresiones y dice, ya no me acuerdo que tú pecaste. Ahora tú eres una criatura completamente nueva. Pero ciertamente y tristemente nosotros, aunque después que hemos hecho un compromiso, un pacto con nuestro Dios, todavía nuestras tendencias continúan aflorando de nosotros. Aunque queramos hacer lo recto, aunque queramos hacer lo bueno delante de Dios, nuestra tendencia pecaminosa todavía nos desvía del camino que nosotros tenemos que caminar. Y es ahí cuando nosotros debemos acudir a aquel que está allá en el cielo y que está intercediendo por nosotros para que nosotros podamos obtener la fuerza necesaria y seguir caminando en nuestro caminar cristiano. Porque de otra manera, si no obtenemos la fuerza de parte de nuestro Señor Jesucristo, entonces nos debilitamos y en la debilidad nosotros caemos en el pecado y después del pecado viene la muerte.
Entonces es muy interesante lo que Dios nos dice en esta parte y tenemos que ir comprendiendo una por una de las cosas que Él nos dice. Ahora, miren esta parte, Camino a Cristo, párrafo 60.3. Nótese, sin embargo, que la obediencia no es un mero cumplimiento externo. Estamos hablando del cumplimiento de la ley de Dios. La obediencia no es un cumplimiento externo, sino un servicio de amor. De ninguna manera nosotros debemos pensar que, bueno, ya aprendí lo que es la ley de Dios. Y ahora quiero obedecer lo que la ley de Dios me dice, pero yo voy a obedecer solamente porque quiero que me miren que estoy bien delante de Dios. Eso no debe ser de ninguna manera, sino que la obediencia que nosotros proyectemos delante de Dios tiene que provenir del amor que Él ha puesto en nuestros corazones. Y ahora, cuando Él pone amor en nuestros corazones, va a haber un cambio completamente diferente en nosotros. Nosotros podemos ver diferentes cosas que puedan pasar aquí en la iglesia, afuera de la iglesia, alrededor nuestro. Pero si la obediencia a su palabra está en nuestro corazón, nosotros lo vamos a hacer por amor, no porque tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Ahora miren esta otra parte. La ley de Dios es una expresión de la misma naturaleza de su autor. Es decir, Él puso su ley aquí en este santo libro porque esa es la naturaleza de nuestro Dios. Él es amor y Él ama a todas sus criaturas. Pero también hemos aprendido que así como Él ama y es su naturaleza, también Él odia el pecado. Y en ese sentido tenemos que poner las dos cosas en balanza para que nosotros no nos desviamos ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, sigue diciendo, es personificación del gran principio del amor y es por lo tanto el fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. Es decir, el amor de Dios es el principio que gobierna allá en el cielo. Todo se hace por amor. Todas las criaturas que existen allá en el cielo sirven a Dios porque aman a Dios. Obedecen a Dios porque aman a Dios. Cumplen con lo que Dios requiere porque aman a Dios. Pero eso debe ser de la misma manera aquí en la tierra. Ahora, dice la última parte. Si nuestros corazones están renovados a la semejanza de Dios, ¿qué debió haber cuando Cristo vino a nuestras vidas? Una renovación. Entonces, si nuestros corazones están renovados a la semejanza de Dios, si el amor divino está implantado en el alma, la pregunta es, ¿no se cumplirá la ley de Dios en nuestra vida? Esto quiere decir que es un apelo a que nosotros procuremos vivir obedeciendo la ley de Dios por amor. Hermanos, para nosotros es fácil decir que amamos a Dios. Es bien fácil decir yo amo a Dios. Pero lo más difícil es probar que verdaderamente amo a Dios. ¿Qué es lo que pide Dios que nosotros hagamos cuando decimos que le amamos? Es simple y sencillo lo que nosotros tenemos que hacer. Simplemente actuar como Él dice que nosotros actuemos. ¿Ok? Pero muchas veces, vuelvo a repetir, nuestras tendencias evitan que esas cosas nosotros las hagamos. Y es por eso que Dios permite cada situación en nuestra vida para que nosotros nos notemos las tendencias que todavía no se han subyugado al poder del Espíritu Santo. Cada vez que nosotros miremos alguna situación que está mal dentro de nuestro carácter, es un motivo para que nosotros vengamos a los pies de Cristo en oración y pedirle, Señor, esto es lo que todavía me falta. ¿Ok? Porque tenemos que cumplir la ley de Dios en nuestra vida, pero todo a través del amor. Ahora, el mejor ejemplo que nosotros vemos implantado aquí en palabras escritas en la santa palabra de Dios, ¿cuál es? De la manera como Dios muestra el amor. Nosotros hemos visto que Él, por amor a sus criaturas, Él se encarnó como un ser humano. E hizo todo lo que hizo.
Y aún lo muestra nuevamente cuando Él va a la cruz del Calvario. Por eso dice en Gálatas 5:25, como Cristo amó a la iglesia. Y en esto hago un pequeño paréntesis, porque yo siempre voy a estar insistiendo. En esta parte a mí me toca ser muy incisivo en esta situación. La iglesia de Dios es de Dios, no es del ser humano. Nosotros tenemos el privilegio de pertenecer a la iglesia de Dios. Y como privilegio debiéramos pensar en todo momento que es un placer estar en la presencia de Dios. Porque cada vez que nosotros estamos en la presencia de Dios, nosotros vamos a aprender algo que Dios dice, esto sería bueno que tú hagas para tu propio beneficio. Entonces, como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿por qué hizo esto Dios? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, ¿cuál era el propósito de que Cristo se hubiese entregado por su iglesia? Para santificarla. Y santificar quiere decir apartarla. Es decir, Cristo se entregó para apartar a su iglesia y después purificarla. ¿A través de qué? Dice aquí del agua, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ir desechando cada tendencia pecaminosa? ¿Cómo nosotros vamos a ir desechando cada mal del carácter que nosotros tenemos? A través de aceptar el lavamiento de la palabra de Dios que viene a nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Dios, Cristo Jesús, quiere hacer esto a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es decir, el propósito de nuestro Señor Jesucristo al entregarse por su iglesia es perfeccionar a los que están participando ahí en la iglesia de Cristo. Eso es lo que quiere Dios. Por eso es que Él, después de entregar su propia vida por nosotros, Él ascendió al cielo y Él está allí intercediendo por nosotros. Cada vez que nosotros pecamos, Cristo Jesús nos quiere ayudar a erradicar cualquier tipo de pecado y tendencia pecaminosa. Ahora, ¿por qué debemos entender esa parte? Primera de Corintios 3:13 nos dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declara, pues por fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y durante toda esta mañana estuvimos escuchando acerca de lo que Dios permite y de la manera como Dios permite que ciertas pruebas vengan a nuestras vidas. Porque todos y cada uno de nosotros seremos probados. No hay quien de nosotros pueda decir, no, yo no voy a ser probado. Todos tenemos que ser probados. ¿Por qué? Porque hablamos de que en nuestra naturaleza humana todos tenemos diferentes tendencias que nos llevan al mal. Y Dios quiere purificarnos para que nosotros podamos llegar a ser perfectos. Y cuando seamos perfectos, entonces Él pueda venir y tomar su iglesia y llevarnos al cielo. Y se va a acabar ese tiempo que nosotros estamos pasando en este momento. De que amamos a nuestro Salvador, pero no lo vemos. No está aquí con nosotros. Solamente creemos que está con nosotros por la fe. Pero también sabemos en dónde está Él. Sin embargo, también la Santa Palabra de Dios nos dice que Cristo siempre está visitando a sus iglesias. Siempre. No hay día que nuestro Señor Jesús no visite a su iglesia aquí en la tierra. Y se nos dice también que Él está, y aún sus ángeles, aún más primero, antes de que el servicio se empiece a sobrellevar, los ángeles, nuestro Señor Jesucristo ya llegó. Y esto sería un apelo para todos y cada uno de nosotros para que usemos el tiempo favorablemente para nosotros, para que lleguemos
a tiempo, antes de que nos espere Cristo Jesús, que seamos nosotros quien lo esperemos a Él. Entonces, aquí se nos dice que no hemos llegado a la perfección. Nuestras obras todavía son malas. Nuestras obras todavía declaran que todavía nos falta más y más perfección. Y por eso Cristo Jesús está dispuesto a ayudarnos en todo. Ahora, Cristo es el único misericordioso sumo sacerdote. Pero aquí se nos añade otra cosa. Él quiere expiar los pecados de su pueblo. Y aquí vamos al pensamiento de que porque Cristo nos entiende, sí, Él nos entiende muy bien. Él quiere ayudarnos a que nuestros pecados ya no estén en aquel libro donde se escribe. Él quiere ayudarnos a expiar esos pecados. Y nosotros vimos en la parte anterior de que hay tiempos diferentes en los cuales Cristo Jesús ha servido. Una en el tiempo de antes de 1844 y el tiempo después de 1844 para acá. Y en los dos diferentes departamentos que él ha estado. Antes de 1844 estaba en el lugar santo, ahora está en el lugar santísimo. Por eso Él es el sumo sacerdote que está haciendo esta expiación por nuestros pecados. Ahora, ese pensamiento, me hubiera gustado añadir más y más información, pero creo que la mayoría de nosotros entendemos esa parte y no hay necesidad de mucho más información de eso. Ahora, la pregunta es, porque Cristo Jesús está ayudándonos de la manera que lo está haciendo, ¿cómo tomamos nosotros lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Saben, nosotros representamos a este hombre que vamos a leer en este momento. Nosotros representamos a aquel que estuvo ahí en el pórtico que se llama Betesda. No hay ser humano que pueda decir, yo fui a Cristo de esta manera. Es un error que nosotros digamos eso. Cristo fue el que nos alcanzó, nos tomó de donde estábamos, nos sacó de ese lugar y nos empezó a limpiar. Nos empezó a tratar de manera diferente para que nosotros seamos como Él quiere que nosotros seamos. Pero miren la historia. En Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, hay un estanque con 5 pórticos que en hebreo se llama Betesda. En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Nosotros hemos escuchado esta historia. En aquel tiempo se creía que un ángel descendía a ese estanque y que removía las aguas y que el primer ser humano que entrara al agua cuando el agua era removida, según se iba a sanar. Eso es lo que está contando la historia aquí el apóstol Juan. Bueno, no vamos a hacer la historia grande. Se encontraba allí cierto hombre que había estado enfermo durante 38 años. ¿Pueden imaginarse lo que es 38 años estar enfermo? ¿Cuánto tiempo nosotros hemos durado que estamos sintiendo alguna enfermedad y ya nos desesperamos? No nos gusta estar sintiendo este tipo de cosas, porque está en nuestra naturaleza. Dios creó al ser humano perfecto, no tenía ningún tipo de enfermedad. Para nosotros es algo extraño que el cuerpo nuestro se deteriore por alguna enfermedad. Mas, sin embargo, este hombre 38 años vivió con esta enfermedad. Sigue diciendo el versículo 6. Cuando Jesús lo vio tendido y supo que ya había pasado tanto tiempo así, le preguntó, ¿quieres ser sano? Y es aquí el ejemplo del lenguaje que les digo que unas veces se torna con un gran amor, que nosotros no podemos explicar el amor que Él siente por nosotros. Y en ese momento se manifestó ese amor al preguntarle a este enfermo, ¿quieres ser sano?
¿Y cuál fue la respuesta del enfermo? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita. Y mientras me muevo yo, ¿qué pasa? Alguien viene y toma el lugar de él. Entonces, nosotros tenemos que pensar que nosotros representamos a este hombre. El pecado que llevó a que este hombre viviera de esa manera lo tenía sujeto a la inmovilidad. No podía moverse, no podía venir a Cristo, no podía hacer nada. Estaba completamente viviendo una vida sin sentido, solamente echado en su lecho. Mientras nosotros vivimos en el pecado, no tenemos ninguna fuerza para ponernos de pie y venir a Cristo Jesús. Por eso les vuelvo a repetir, no es que nosotros si venimos a Cristo Jesús a buscarle para que nos salve. Es Cristo Jesús quien vino y nos escogió y dijo: ven, yo quiero que tú seas salvo. De la misma manera como actuó con este paralítico por 38 años, también lo hace con nosotros, pero nosotros tenemos que entender nuestra impotencia. No hay nada en nosotros que nos pueda hacer con fuerzas para venir a Dios. Pero él, así como le preguntó en aquel tiempo a aquel varón, quiere ser sano. Así también se nos está preguntando hoy día a nosotros. Hermanos, yo no sé qué pueda estar en su corazón, en su mente en este momento. Dios conoce cada pensamiento, cada corazón, cada intención de nuestra mente. Y Él está analizando si es bueno o es malo lo que estamos pensando. Pero Él está ofreciéndose a sanarnos a nosotros. Él está diciendo, quiere ser sano. Y aunque nosotros miremos que no podemos hacer nada por nosotros, dejemos que Él sea quien venga y nos dé la palabra de aliento. ¿Cuál fue la palabra de aliento que le dio a este enfermo? Levántate, toma tu cama y anda. Qué hermoso es, o qué hermoso fue para este hombre escuchar estas palabras. ¿No es algo que nosotros también quisiéramos escuchar en este momento? Estamos viviendo en pecado, estamos viviendo en situaciones que nos apartan de Dios, pero Dios quiere decir, yo te quiero sanar. No te preocupes más por las cosas que has hecho mal. Ven, levántate y camina. Ahora, este hombre, obviamente él tuvo el poder de la decisión. Dios no le quitó su libre albedrío en ese momento. Él pudo decir, yo quiero una muestra que tú me estás hablando algo para mi bien. Él pudo decidir, yo quiero ser sano o no quiero creer en lo que tú me digas. Y saben, hermanos, eso también nos pasa a nosotros. Dios nos puede hablar y hablar y hablar y de repente nosotros no hacemos, no meditamos en lo que Dios nos está diciendo. Y nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Y por eso muchas veces cuando Dios nos quiere proveer de alguna bendición grande, esa bendición no está en nosotros. Pero este hombre, bendito sea Dios, que él sí creyó y dijo, y enseguida el hombre fue sanado, tomó su cama y anduvo. Gloria a Dios, porque lo que hizo en el pasado puede hacer hoy mismo. Ahora, ¿qué pasó? El hombre se fue al templo, él llevó el sacrificio que debía llevar por la sanación que había obtenido y ahí también empieza otra historia con los sacerdotes. Le empiezan a preguntar que
quién fue el que lo sanó, por qué le dijeron que tomara su cama, por qué llevaba su cama. En lugar de estar agradecidos por ver un milagro, estos sacerdotes empiezan a ver algo que no hay necesidad de ver. Y le empiezan a culpar porque él llevaba su cama en el día del sábado. Pero Cristo Jesús volvió a llegar ahí. Este hombre ni siquiera se dio cuenta quién era el que lo había sanado. Y por eso ya en el versículo 14 nos dice aquí que después Jesús le halló en el templo y le dijo: he aquí, has sido sanado. No peques más para que no te ocurra algo peor. Ahora, ¿cómo tomamos lo que Cristo Jesús le dijo a este recién sanado? Hay dos formas. Cristo nos sana físicamente. Y cuando nos sana físicamente, Él está nuevamente rehabilitando nuestro cuerpo en el asunto donde nos duela. Pero ¿qué es lo que llevó a nuestro cuerpo tener esa enfermedad? Muchas veces nuestra mala manera de alimentarnos. ¿Ok? Por eso aquí Jesús, cuando le está hablando, le está diciendo: acuérdate, ya estás sano. No vuelvas a alimentarte de la manera que te estabas alimentando, porque entonces ahora te va a venir algo peor. Pero no solamente se trataba de la sanación física, sino también de la sanación espiritual. Y en esto entramos todos nosotros. Cuando Cristo Jesús nos ha sanado de la manera espiritual, cuando Él ha puesto su Espíritu Santo en nosotros, Él nos apela a que no regresemos de ahí, a que continuemos caminando de acuerdo a lo que Él nos enseña, porque si nos salimos de sus caminos, también va a ocurrir lo que dice aquí: algo peor nos va a suceder. Ahora, si eso peor nos ocurre, ¿es culpa de Dios o es culpa nuestra? Es culpa nuestra. Por eso Él apela y apela y apela y apela. Porque Él no quiere que nadie de aquellos que se han entregado a su cuidado sufran situaciones que no son necesarias. Por eso dice: he aquí, has sido sanado. No peques más para que no te ocurra algo peor. Ahora, cuando nosotros decidimos en el asunto espiritual hacer todo lo contrario, no hacemos lo recto delante de Dios. Dios es claro. Y esto es lo que debemos analizar. Aunque Dios está ahí dispuesto a ayudarnos a todos, pero Él nunca va a obligar a ningún ser humano. Él siempre va a decir: esto es lo bueno, esto es lo malo, yo te aconsejo que agarres lo bueno, porque en ese sentido vas a ser bendecido. Pero si hacemos lo malo, se va a cumplir lo que dice aquí en esta parte. Y es Hebreos 6, 4 al 6, donde nos dice, miren esto que dice aquí: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean renovados a arrepentimiento. Aquí es donde se torna el lenguaje de Dios un poquito más serio. No lo está diciendo en un sentido enojado, pero su lenguaje es serio, porque nosotros tenemos que entender lo que Él dice. Entonces, si hemos gustado de la buena palabra, de los poderes del siglo venidero, y recayemos, dice, es imposible que seamos renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es interesante lo que dice Dios. ¿Por qué se torna imposible que aquellos que fueron iluminados puedan ser llevados al arrepentimiento? Porque Dios no forza las mentes de nadie. Él presenta: esta es la verdad que te puede llevar a vivir eternamente. Y esto es lo malo
que te va a llevar a la destrucción. Y muchas veces nosotros decidimos o optamos por lo malo, porque lo malo es aparentemente más tentativo. Pareciera que es más atractivo a nosotros. Entonces, la palabra de Dios es clara. Ahora, ¿cómo nosotros podemos crucificar de nuevo para nosotros al Hijo de Dios? ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo el pueblo israelita cuando crucificaron a Cristo Jesús? ¿Por qué lo crucificaron? ¿Por qué ellos lo rechazaron? Entonces, cuando dice que crucificamos a Cristo Jesús nuevamente, implica que nosotros rechazamos a Cristo Jesús y por eso que también es imposible que seamos restablecidos. Ahora, en este sentido tenemos que tener también mucho cuidado. La palabra de Dios nos indica claramente nuestras responsabilidades como hijos de Dios. Él dice, esto es bueno y esto es malo. Y cuando nosotros estamos decidiendo por lo malo, vuelvo a repetir, esa es la decisión más errónea que nosotros podamos tener. No hay poder que nos pueda restablecer si nosotros rechazamos a Cristo Jesús. Ahora, miren esta parte. Testimonios para los ministros. Párrafo 431.2. Todos los fornicarios estarán fuera de la ciudad de Dios. ¿Ok? Tristemente, esto es lo que dice Dios. Y nosotros debemos comprender qué es lo que significa ser fornicario. Tenemos una relación con Dios, pero queremos tener una relación también con alguien más. Esto significa ser fornicario. Y dice aquí que todos los fornicarios estarán fuera de la ciudad de Dios. Los ángeles de Dios ya están actuando en el juicio y el Espíritu de Dios se está retirando gradualmente del mundo. Ahora, esto que se escribe aquí, se escribió ya hace mucho tiempo. Esto no es escrito recientemente. ¿Qué significa que el Espíritu de Dios se está retirando gradualmente del mundo? Que poco a poco nos vamos a quedar solos. El que decidió estar por el mal, tristemente, ya no va a tener la ayuda del Espíritu Santo, porque Él se está retirando. Y por eso categóricamente Dios dice que aquellos que quieran tener una doble relación no van a estar en la ciudad de Dios. Ahora miren esta otra parte. El triunfo de la iglesia está muy cercano. ¿Queremos estar en el triunfo de la iglesia? Amén. Yo quisiera que todos estemos en este triunfo de la iglesia. Que todos y cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, estemos participando de la gloria que Dios va a dar a todos y cada uno de sus hijos, porque se mantuvieron firmes en las promesas de Dios. Entonces, el triunfo de la iglesia está muy cercano. La recompensa que ha de ser conferida está casi a nuestro alcance. Y ahora miren esta cosa. Y sin embargo, hay iniquidad entre los que pretenden disponer del resplandor pleno de la luz del cielo. Tristemente, el que lee nuestros corazones, el que está ahí para ayudarnos, para interceder por nosotros, está mirando que todavía hay, ¿qué cosa? Iniquidad en nuestros corazones. Hay pecado. Pero recuerden que Cristo se entregó para purificar a su iglesia. Y todo esto está sucediendo, todo esto está haciendo nuestro Señor Jesucristo mientras está ahí en el santuario celestial, actuando como sumo sacerdote. Pero muchas veces yo les he dicho, hermanos, pronto Él va a dejar de ser sumo sacerdote. Se va a quitar las ropas sacerdotales y entonces se va a poner las vestiduras de venganza. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hermano, no es necesario de que nosotros pasemos por cosas innecesarias cuando Dios nos está diciendo, este es el camino, seguid por él. Miren que dice
este otro parrafito. El que preside sobre su iglesia y los destinos de las naciones está llevando a cabo la última obra que debe realizarse en favor de este mundo. Él está obrando, no está ahí nada más para interceder, Él está sobrellevando un plan que se va a cumplir completamente. Pero también nos dice este párrafo, la obra del juicio comienza en el santuario. ¿Qué quiere decir eso? Que esta obra que está haciendo en favor del mundo tiene que comenzar aquí con nosotros. Vamos a ver qué dice Ezequiel capítulo 9, versículos 2 y 3, y más adelante también. Dice, he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Esto es lo que profetizó el profeta Ezequiel acerca de lo que va a suceder ahí en el santuario. ¿Por qué? Porque todo comienza en el santuario, es decir, en el pueblo de Dios. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon frente al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado, al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Había abominación dentro del pueblo de Israel en aquel tiempo? Sí. ¿Se comete abominación en el pueblo de Dios en este tiempo? Sí. Y Dios dice que le dijo al que tenía el tintero de escribano, pasa y ponle una señal o una marca. ¿Y ellos quién van a ser? Los que estén gimiendo y qué más, y clamando a Dios por las abominaciones, por los pecados que se cometen en el pueblo. Ahora, ¿qué le dijo a los otros? Porque recuerden que eran 6 que habían entrado. ¿Qué le dijo a los otros? Y a los otros dijo, oyéndolo yo, esto está diciendo Ezequiel, pasad por la ciudad en pos de él, es decir, vayan detrás de él, del que está poniendo la marca, el sello en la frente de aquellos que gimen y claman, y hagan ¿qué? Y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Esta es la sentencia que Dios da a aquellos que no quieren vivir buscando el rostro de nuestro Dios. Ahora, la pregunta ¿es necesario que nosotros, conociendo lo que Dios dice, tengamos que pasar por destrucción? No. Mis hermanos, aquí es cuando el lenguaje de nuestro Dios se torna suave, amoroso. Y nos dice, hijos, yo los amo. Yo no quiero que ustedes se pierdan. Yo no quiero que ustedes pasen por ningún tipo de destrucción. Lo único que tienen que hacer es aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador, como el único que puede mostrarnos el camino a la vida. No hay nadie más que nos pueda llevar al reino de los cielos que solamente nuestro Señor Jesucristo. La carta 12 de 1886 nos dice, una marca o un sello se pondrá a los que gimen y claman a Dios por las abominaciones cometidas en la iglesia. ¿A dónde se cometen las abominaciones? En la iglesia. Pero el sello o la marca se pondrá
en aquellos que gimen y claman a Dios. Y la segunda parte dice, el ángel con el tintero de escribano pondrá esa marca en las frentes de todos aquellos quienes estén separados del pecado y de los pecadores. Eso es lo que dice la parte de abajo. The angel with the writer's ink horn is to place a mark upon the foreheads of all who are separated sin and the sinners. From the sin and the sinners. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que nosotros podamos obtener esa marca o ese sello? Separarnos del pecado y separarnos de los pecadores. ¿Será algo imposible esto? No, porque la ayuda de Dios está en nosotros, con nosotros. ¿Ok? Dios es el que nos puede ayudar a hacer eso. ¿Cómo nosotros, algunos a veces nos dicen, bueno, pero ¿cómo entonces si te vas a separar del pecado y los pecadores, entonces cómo vas a predicar el evangelio? Una cosa es predicar el evangelio. Una cosa es compartir el evangelio cuando tienes que ir y compartir el evangelio. Y otra cosa es que tú quieras vivir voluntariamente con alguien que practica el pecado. ¿Okay? Son dos cosas muy diferentes. Dios nos llama a que nos separemos. Si alguien me está llevando al pecado, yo tengo que ver qué está tratando de hacer y separarme de él. Eso es lo que dice aquí. Entonces, de esa manera puedo obtener la marca en mi frente o el sello. Vamos a ir terminando. El apelo para nuestros días. Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, puro, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. ¿Nos convenía tener a un sumo sacerdote tal? Sí. Gloria a Dios porque Él mantuvo su carácter santo y puro y de esa manera Él sí nos puede ayudar a nosotros. Y segunda de Pedro 3, 11 y 12 nos dice, y ya que todas estas cosas han de ser desechas, ¿qué clase de persona debéis ser vosotros en conducta santa y piadosa? Es decir, el apelo de nuestro Señor Jesucristo a través del apóstol Pedro es, si ustedes ya conocen que todas estas cosas son necesarias y van a suceder, lo único que tenemos que hacer es aprender a vivir en santa y piadosa conducta. Ahora, si aprendemos eso y estamos aguardando, entonces apresuraremos la venida del día de Dios. Ese día cuando todo va a ser destruido. ¿Y cómo vamos a apresurarlo? Compartiendo lo que Dios dice a nosotros. Es importante que nosotros entendamos todas estas cosas. ¿Por qué? También en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13 y 14. Mas según las promesas de Dios, esperamos cielos nuevos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Esos cielos nuevos, esa tierra nueva, allí va a habitar nuestro Señor Jesucristo. Y en esa tierra nueva, en esos cielos nuevos queremos estar nosotros. Y yo no dudo que cada uno de ustedes quiera estar ahí en ese lugar. Yo no tengo por qué dudar que cada uno de nosotros tenga el deseo de vivir en ese nuevo mundo. Solo mi apelo es de que podamos meditar cada día más lo que Dios nos enseña para que tengamos ese gran privilegio de estar con Cristo Jesús habitando por una eternidad. Hermanos, el actuar mal, el tomar malas decisiones, traen sus propias consecuencias. Entonces, no tenemos que pasar por diferentes malas consecuencias si hemos sabido que tenemos un gran ayudador allá en el cielo. Él nos va a dar el privilegio de habitar en el nuevo cielo, nueva tierra, en los cuales Él mismo va a morar. Por eso dice el versículo 14, por tanto, oh amados,
estando en la espera de estas cosas, procurad con empeño ser hallados en paz por Él, sin mancha e irreprensibles. ¿Qué tenemos que hacer? Mirar a nuestro ejemplo, Cristo Jesús. Él se entregó por su iglesia, por amor a nosotros, para limpiarnos, para purificarnos, para que vivamos en paz delante de nuestro Dios. Así que mi deseo, mi oración, es de que nosotros entendamos que tenemos un gran sumo sacerdote allá en el cielo y que Él nos quiere ayudar, pero depende de nosotros si queremos aceptar la ayuda o queremos hacer todo lo contrario. Mi pedido, mi oración es de que todos aceptemos la ayuda de nuestro Dios y con su ayuda nosotros vamos a estar viviendo en paz delante de Él, sin mancha e irreprensibles. Que Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes.